las demencias se caracterizan por la pérdida de funciones superiores, la pérdida de funciones cognitivas. Es esencial que sepamos que para diagnosticar a un paciente de demencia, bien sea de Alzheimer, bien sea una demencia por cuerpos de Lewy, el déficit cognitivo debe producir en el paciente una alteración en sus funciones tanto sociales como laborales. Es decir, ese déficit cognitivo, esta demencia, debe afectar al paciente en su vida día a día. El paciente había cosas que podía hacer antes y ya no puede hacer ahora. Eso es un término esencial para diagnosticar al paciente de demencia. No nos vale que un paciente se nos queje de pérdida de memoria, pero nosotros no podamos contrastarlo con un observador fiable o bien no podamos contrastarlo con unos test neuropsicológicos o una exploración física. En este caso no podremos hablar de una demencia si no afecta a las funciones sociales y laborales del paciente. Por eso es muy importante que diferenciemos la demencia de los trastornos psiquiátricos que cursan con déficit atencionales. Pongamos un ejemplo, una paciente de unos 40, 45, 50 años que viene a la consulta quejándose de que se olvida de todo. Se olvida de todo, pero viene sola. Esa paciente tiene la bastante reserva cognitiva, por decirlo de alguna forma, tiene bastante orientación como para coger su coche o coger el transporte urbano, llegar a la consulta, saber que hoy tenía consulta con el médico, además te cuenta que ya trabaja, que cuida de la casa, que si tiene hijos cuida de sus hijos y no tiene ninguna afectación en su vida laboral que nosotros podamos sacarle de la historia clínica. Aparte de esto le hacemos unos test neuropsicológicos, una exploración física y vemos que la paciente puntúa normal en los test neuropsicológicos. Esta paciente no presenta una demencia, esta paciente posiblemente presente déficits atencionales relacionados, en general lo vemos relacionados con trastornos distímicos, con depresión, con trastorno de ansiedad. Si nos fijamos en la pregunta número 3, nos presentan este tipo de paciente y nos dicen las quejas de memoria subjetivas no corroboradas por un observador fiable y que no producen trastornos de actividades cotidianas, ¿con qué se relacionan? ¿Son un buen predictor de demencia? Realmente no. Realmente se ha visto que estos pacientes no tienen más riesgo de desarrollar demencia que la población general. ¿Suelen relacionarse con test neuropsicológicos alterados? Hemos visto que no. Hemos visto que normalmente estos pacientes suelen tener un mini-mental, suelen tener unos test neuropsicológicos normales. ¿Mejoran con anticolinesterinásicos? No. Es importante que sepamos que los fármacos anticolinesterinásicos solo se dan a pacientes con demencia, no se dan a pacientes que no tienen o que tienen otra patología. ¿Requieren la realización de un TAC cerebral? No es necesario. La realización de una neuroimagen es necesaria ante un paciente que presenta un síndrome demencial, pero no es necesaria ante esta paciente en concreto. Por último, la respuesta 4 dice que suele relacionarse con trastornos del estado anímico. Hemos visto que sí, que generalmente son déficits atencionales que se relacionan con síndromes depresivos o trastornos distímicos.